Hola y bienvenido. En este vídeo voy a calcular las razones trigonométricas de un ángulo. Tenemos este triángulo, es un triángulo rectángulo, ¿vale? Veis aquí que estos dos lados hacen un ángulo de 90 grados, ¿vale? Pues eso se llama triángulo rectángulo. Y nos dan la medida de todos sus lados, ¿vale? 3 metros, 4 metros y 5 metros. Entonces vamos a calcular las razones trigonométricas de este ángulo alfa, ¿vale? Lo hemos llamado alfa, se puede llamar de cualquier forma. Entonces, las razones trigonométricas son, voy a ir apuntando aquí las fórmulas. Seno de alfa es igual a cateto opuesto dividido de la hipotenusa. El coseno de alfa es cateto adyacente o cateto contiguo dividido entre la hipotenusa. La tangente, perdón, la tangente de alfa es cateto opuesto dividido cateto adyacente. ¿Vale? Y aquí vamos a poner lo que es la cosecante de alfa, ¿vale? ¿Vale? Como recordatorio, es lo mismo que la secante, pero dada la vuelta. Es decir, que si aquí teníamos cateto opuesto dividido entre hipotenusa, esto es hipotenusa dividido cateto opuesto. ¿Vale? La secante de alfa es hipotenusa dividido entre cateto adyacente y la cotangente de alfa es igual a cateto adyacente dividido entre cateto opuesto. ¿Vale? Entonces, claro, como veis aquí, cada una de estas fórmulas, pues hemos dicho que es cateto opuesto, hipotenusa, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar en este triángulo rectángulo cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, siempre, ¿vale? Cateto opuesto y cateto adyacente siempre respecto al ángulo alfa. Entonces, la hipotenusa, para identificar la hipotenusa, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues es donde está el ángulo recto, ¿vale? Que es aquí, trazáis una recta, ¿vale? Que pase por el triángulo. Y en el lado donde choque, este lado, ¿vale? Es la hipotenusa, ¿vale? También es el lado opuesto al ángulo recto, al ángulo de 90 grados, ¿vale? El lado opuesto, ¿vale? Y si no, trazáis una recta, ¿vale? Desde el ángulo recto, ¿vale? Que pase por el triángulo y en el lado donde choque, esta es la hipotenusa, ¿vale? Pues esta es la hipotenusa. Hipotenusa. Ahora, respecto al ángulo, ¿vale? Siempre la hipotenusa se calcula respecto al ángulo recto. Ahora, respecto al ángulo en el cual vais a calcular las razones trigonométricas, tenéis que, ¿cuál es el cateto opuesto? Pues es el que está al lado opuesto del ángulo. Es decir, pues tracéis una recta que pase por el ángulo, que pase también por el triángulo, ¿vale? Que esté dentro del triángulo, y en el lado donde choque, ese es el cateto opuesto. ¿Veis? Es este lado de aquí. Esto es cateto opuesto, ¿vale? Y el lado que está al lado del ángulo, pues es el cateto adyacente, ¿vale? Que es este de aquí. Entonces tenemos hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente, ¿vale? Pues ahora ya lo único que hay que hacer es ir sustituyendo en estas fórmulas, ¿vale? Entonces lo voy a ir escribiendo aquí. Seno de alfa. Seno de alfa hemos dicho que es cateto opuesto, ¿cuánto mide? 3. Dividido entre la hipotenusa, ¿cuánto mide la hipotenusa? 5. ¿Vale? 3 dividido entre 5, ¿vale? Ya está. El resultado lo podéis dar en forma de fracción o en forma decimal. 3 dividido entre 5, 0,6. ¿Vale? Coseno. Coseno de alfa. Hemos dicho que es cateto adyacente dividido entre hipotenusa. Cateto adyacente, 4. Dividido entre la hipotenusa, que es 5. ¿Vale? Lo podéis dejar en forma de fracción, el resultado, o haciendo la división, que es 0,8.
0,8. La tangente. Tangente de alfa. Cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. Cateto opuesto 3. Dividido entre cateto adyacente 4. Pues 3 entre 4, 0,75. ¿Vale? Y ahora, pues calculamos cuál es la cosecante. Cosecante de alfa. La cosecante de alfa es hipotenusa dividido entre cateto opuesto. Hipotenusa 5. Dividido cateto opuesto 3. ¿Vale? Fijaros que es dar la vuelta a esta fracción, ¿vale? Del seno era 3/5, pues la cosecante 5 tercios. ¿Vale? Y 5 tercios es 1,6 periódico, 1,6 si lo redondeáis a 2 decimales, 1,67. ¿Vale? Lo voy a dejar solamente en un decimal, 1,6. La secante es hipotenusa dividido entre cateto adyacente, es decir, 5 dividido entre 4, ¿vale? Veis que se le da la vuelta a este de aquí, 5 hipotenusa, cateto adyacente 4. 5 dividido entre 4 es 1,25. Y por último, la cotangente de alfa, perdón que aquí no he escrito alfa, esto es secante de alfa, ¿vale? Siempre es respecto al ángulo. La cotangente de alfa es cateto adyacente dividido entre cateto opuesto. Cateto adyacente 4 dividido entre cateto opuesto 3, que es 4 tercios, ¿vale? Que es dar la vuelta, ¿vale? A esta fracción. Si antes era 3/4, ahora es 4 tercios para la cotangente. Y 4 tercios es 1,5. Pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya ayudado, que no haya quedado en ninguna duda. Si ha quedado alguna duda, por favor, déjala en la parte de comentarios del vídeo. Y nada, agradecerte tu visita y nos vemos en otro vídeo. Pues muchas gracias y hasta el próximo.